Nos vamos a conectar ahora con Ana María Yao Yao. Ella es dirigente y luchadora del pueblo mapuche. Desde los 80 se integró a la organización mapuche ADMAPO, haciendo frente a la dictadura y organizando las comunidades mapuches. Como lideresa y también como consejera de CONADI, ha trabajado por la justicia, el territorio y la plurinacionalidad. Aunque su frase "no más mujeres mapuches haciendo sopaipillas" causó polémica, ha sido tenaz en abrir espacios de participación política para las mujeres mapuches. Si me saluda, por favor, Ana María Yao Yao. La voy a... Ana María Yao Yao, dígame hola por ahí. Ana María Hola, Yao, hola. ahí sí, ¿cómo está? Mary Mary. La... Mari Lamien, Pancho Saavedra, un gusto de saludarlo. La verdad es que te conozco a través de la televisión, con esos programas donde nuestras lamienes llegan a llorar por escucharte. Famoso. Sí, yo he tenido una gran conexión con nuestros pueblos originarios, mapuches, aymaras, y la verdad que hace pocos días yo le comentaba a la gente cuando de pronto veo la franja y me pareció una Uh, falta de respeto contra Total, nuestros pueblos originarios. Entonces, por eso así mismo, es. yo con mucha humildad estoy entregando este espacio que son 20 minutitos para poder, para poder conversar con usted. Le quiero partir preguntando, Ana María, usted desde los años 80 se integró a la organización mapuche ADMAPU, luchó contra la dictadura y organizando también a las comunidades mapuches. Me ha pasado Así que es. he conocido muchos pueblos mapuches, que no detestan tanto la dictadura. Ya. Cuénteme usted cuál es su parecer y qué es lo que piensa realmente de esto, dejando de lado los Bueno, yo, crímenes horribles que se cometieron, por supuesto. claro, no, obvio, eso se sabe, incluso se sabe perfectamente que hay dirigentes mapuches detenidos desaparecidos Por hasta el día supuesto. de hoy. Entonces, bueno, ahí yo creo que un poco también el tema de la información, como estábamos en dictadura, valga la redundancia, hubieron dos decretos de ley que venían a eliminar no solamente al pueblo mapuche, sino que eliminar las escasas tierras que nos quedaban a nosotros y convertirlo, chilenizarlo a todo, o sea, decir aquí lo que dice la constitución política de este país, ¿no? Aquí que somos únicos y por lo tanto cuando nosotros teníamos nuestras identidades propias, tú has visto, nosotros hemos estado en las comunidades, o sea, Por ha supuesto. estado en las comunidades donde hablamos nuestro idioma, La donde Tungu. estamos practicando nuestro guillatunto, entonces siempre lo hemos practicado eso. Y, y, y obviamente que somos un pueblo diferente, un pueblo con identidad, un pueblo con territorio. Entonces, cuando venían con ese decreto, esos dos decretos de ley, la 2568 y la 2750, y dentro de eso el decreto, el 701, obviamente, que es el tema de las forestales, que hoy día sabemos todos los efectos que están produciendo en nuestra... El Entonces, daño claro, medioambiental, por supuesto que sí. el daño medioambiental, entonces, obvio que nuestra gente eso lo desconocían, y lo otro es que había mucho temor. Y lo otro es que nuestro pueblo es que quedó muy temeroso. Yo creo que cuando tú vas por ahí encuentras algunos, porque el tema de la invasión a nuestros territorios fue de un principio desde la llegada de los españoles y después de el propio Estado chileno. Entonces hay mucho temor, e incluso en un momento cuando se nos prohíbe hablar nuestro idioma, en la que yo estudié en esa época que entré, donde yo vivía, permanecía mucho rato hincada de rodillas, me pegaban con unos punteros tremendos para poder olvidarme de hablar el mapudungún. Entonces hubo prácticamente, cuando estamos hablando, aquí no solamente hubo injusticia, sino que aquí hubo una violación, hay una violación abierta hacia Sistemática, nosotros, sistemática, claro. sistemática. Entonces ese es el temor que tienen hasta esto. Entonces mucha gente, obvio que aunque quisieran hablar, no se van a atrever a hablar. Entonces, obvio, pasó como que hasta lo declararon lonco acá a Pinochet en los años Es que 80 por en plena eso, es plaza. que por eso le digo, lo declararon por miedo, Lonco. Yo creo que, no, que hay gente que con esa tendencia también, si aquí Hay de todo, eh, obvio. hay de todo, entonces hay gente que están, y también por temor, yo creo que muchas machis vinieron por temor para declararlo lonco, y obvio que siempre es como lo que sucedió ahora, pues Pancho Saavedra, lo que sucedió el 18 de octubre, que fueron esos niños, esos jóvenes en Santiago que se rebelaron contra el aumento de los 30 pesos, que al final fue 30 años. Entonces las personas mayores quedaron con ese miedo,
y hubimos gente, en esos tiempos yo era joven, estoy hablando que tenía como 19, 20 años cuando me integré a esto, estábamos obviamente con una rebeldía también de decir que sí éramos diferentes, que éramos un pueblo con territorio, con identidad. Entonces, producto de eso nos levantamos en los años 80 y de ahí fui parte de esa organización. Y hoy día muchas de esas personas han sido, o sea, no sé si corresponde ese concepto de beneficiarse con la ley indígena 19253, que hoy día le han comprado unos espacios territoriales o por último le han dado algunos proyectitos estos simbólicos, interculturales, de acuerdo a la ley 19253, una ley que luchamos para que pudiera existir durante la dictadura. Eso fue la que nos llevó a firmar el compromiso en Imperial el 89, que yo fui la única mujer, porque era la presidenta nacional de la organización, en esos tiempos te estoy hablando del 80, yo asumí el 87 de presidenta, con mi embarazada, después nació mi hijo, con mi hijo en brazos, y estuvimos ahí. Entonces, mucha gente hoy día entiende, dice, sí, tenían razón por la que ustedes lucharon los años 80. Es muy similar a la situación que estamos viviendo ahora con el proceso constituyente. O sea, para usted la democracia no significó nada. No significó un avance, mira, no significó nada. No, mira, cuando nosotros vemos que hay presos políticos mapuche que han hecho tantos días huelga de hambre, han habido asesinatos, tenemos el caso de Matías Catrileo, el último caso de Camilo Catrillanca, tenemos dirigentes perseguidos, a nosotros nos persiguen, a mí me marginan por el tema del temor de que uno un poco tiene, por no decir, tiene argumento para la discusión, porque no tenemos por qué estar permanentemente tirando piedra en la calle o manifestando lo que yo lo respeto, que yo también he andado en esas movilizaciones, en esas marchas, pero uno también tiene argumento, tiene fundamento, el por qué nosotros hoy día hemos sido no solamente discriminados, marginados. Imagínate la segregación del tema de la franja, que por eso agradecerte a ti por este espacio que nos está dando, que podamos demostrarnos que sí tenemos ideas, que sí tenemos propuestas. Por lo tanto, esta democracia de la que yo fui muchas veces detenida en los años 80, yo aparezco en el informe Vales, también aparece mi nombre ahí porque estuve prácticamente no solamente detenida, sino que incomunicada en plena dictadura. Hoy día no... por eso me siento traicionada con la clase política de esos países, de esos tiempos, de esos años, que ellos nos decían que volviendo a la democracia íbamos a tener una nueva constitución y donde íbamos a ser reconocidos los pueblos originarios de este país, pero resulta que después llegaron al poder y se olvidaron de este compromiso que teníamos. Entonces, obvio que yo creo que nunca hemos tenido democracia. En este caso, el pueblo mapuche, no podemos decir que hemos vivido la libertad y hemos gozado esta democracia. Yo le quiero preguntar, hace muy poco yo saqué un libro y entrevisté a Pedro Cayuqueo y hablábamos acerca de esta famosa deuda histórica. ¿Y qué piensa usted? ¿Cómo podría llegar a solucionarse? ¿Cómo podría llegar a cicatrizarse esta herida tan grande que sangra hasta el día de hoy? Mira, yo primero, esa es la razón de que también nos motivamos de participar en este proceso, que no es fácil, es muy complejo. Primero nos encontramos con estas desventajas desde el punto de vista del acuerdo de la cocina que llegaron el día 14 de noviembre, la clase política en el país, donde quedamos fuera los pueblos originarios, los pueblos, en este caso el pueblo mapuche. Nosotros entramos a un traje a la medida de ellos. Entonces lo que nosotros queremos participar en esta nueva constitución y ser parte, redactar esta nueva constitución, porque creemos que va a ser un proceso de justicia, de reparación hacia las violaciones sistemáticas hacia los pueblos originarios que han cometido nosotros. Y para nosotros creemos, dato anterior que estaba entrevistando tú, creemos que esta nueva constitución política tiene que ser plurinacional, y eso no significa separación, eso significa reconocernos derechos, y cuando estamos hablando de derechos, la plurinacionalidad que nosotros estamos planteando tiene que reconocernos nuestros derechos territoriales, nuestros derechos políticos, nuestros derechos económicos y nuestros derechos culturales. Y dentro de eso mismo también, inmediatamente hablamos de que tiene que declararse la naturaleza como sujeto de derecho, y cuando estamos hablando
como de la naturaleza como sujeto de derecho, no estamos solamente hablando del medio ambiente, la biodiversidad, estamos hablando sobre nuestra religiosidad, estamos hablando de nuestros mapudungún, nuestro idioma, estamos hablando de nuestra organización política, donde existían los loncos, donde ellos eran los que mandaban al interior nuestra propia organización social, donde estaban los ayarrehues, donde se juntaban muchas comunidades a resolver los temas internos, los problemas internos, donde se hacía justicia interna. Entonces, eso es lo que estamos planteando y eso es lo que, y el concepto de la plurinacionalidad es un concepto que tenemos que construir con participación de todos los territorios, de todos los lobos y de todos los pueblos, y especialmente también tenemos que hacerlo con el pueblo chileno, la chilenidad morena, como dice Chihuahua en su poesía, porque hoy día la chilenidad que dice ser puro chileno, aquí hay una mezcla, y de esa mezcla, e incluso muchos, discúlpame que te lo diga, Pancho, de que incluso muchos de ellos ni siquiera conocen su identidad, de dónde, si vienen desde el extranjero o son de acá. Entonces, pero nosotros somos un pueblo con identidad. Hoy día la ley indígena reconoce a 10 pueblos, ¿ya? La actual ley, la 1953, pero que reconoce... lamentablemente no son todos, ¿ah? Porque lamentablemente hay algunos que han quedado fuera. No, pero por eso yo creo que, exactamente, es que yo creo que la ley tampoco está cerrada, yo creo porque tenemos el ejemplo del pueblo chango, que no hace mucho que lo reconocieron a calor de la discusión para entrar en este proceso constituyente, fueron reconocidos. Entonces lo que tenemos que también nosotros prever de que esto quede abierto, la constitución política tiene que dejar abierto lo que tú dices, porque hay muchos pueblos que se están ahora identificando, están saliendo y nosotros no somos quien para quitarles sus derechos que a ellos les corresponden y que tienen que ser reconocidos con toda su identidad. Ahora, usted está hablando de los changos, dentro de este proceso quedaron excluidos los afrodescendientes. Así es, nosotros lamentamos bastante porque... Yo los conocí, entonces cuando me dicen, no, que son pocos, no sé qué, yo tuve la posibilidad de uno de los primeros capítulos de lugares que hablan de ver a los afrodescendientes en su magnitud, entonces, claro, se segregó y se dejó fuera algunos. Se dejaron, o sea, prácticamente se dejó. Mira el negocio que hicieron cuando los parlamentarios en su comisión mixta, 2 noches, según ellos, trabajaron tanto, es como era como una novela, o esas novelas como de esa ciencia, ¿cuántas ciencia ficción? Así, exacto, así como decir, ¡ay, tanto que trabajan ellos, pobrecito, a las 5 de la mañana! Oye, una ley que hacen para que nosotros tuviéramos este espacio con estos 17, porque ellos dijeron, mira, dejemos esto, y cuando se llegó a votación hablaban de 18 con los afrodescendientes que podrían tener, pero olímpicamente se lo sacaron la clase política dejándolo fuera y dejaron a los 17 representantes de pueblo originario. Para poder declarar un Estado plurinacional tienen que haber mínimo 104 votos. ¿Usted cree que se llega a contar con esos 104 votos? Mira, la verdad es que son 155, nosotros somos 17. En ese contexto yo he dicho en otra entrevista que primero los 7 de los pueblos del pueblo mapuche que vamos a salir electos o que van a salir electos, porque aquí no sabemos todavía hasta el último día quiénes son los que van a salir, tenemos que hacer alianza entre nosotros, porque aquí estas mismas personas que fueron a votar por el rechazo, que llamaron a votar por el rechazo y que incluso llamaron a no participar en el plebiscito, hoy día son los primeros candidatos, tienen recursos económicos, por lo tanto están corriendo con una ventaja desde el punto de vista económico, y ello es precisamente lo que tú decías con la otra entrevista, es para venir a frenar, para continuar con la misma constitución dictatorial, para que no se haga ningún tipo de cambio en esto. Entonces, hoy día también estamos llamando que participen nuestra gente, que voten realmente por estos marginados que estamos hoy día, que no nos dan espacio ni siquiera en la franja electoral. Ahora, yo le pregunto, ¿hay temas que nunca se han podido solucionar? ¿Y de qué forma podría verse en la nueva Constitución una solución? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de la devolución de tierras, ¿usted cree que eso pueda llegar a ser real o se puede llegar a buscar otro acuerdo que pueda de alguna manera cicatrizar esa herida profunda que existe? Yo creo que sí se puede dar, por eso tenemos que ver también que el Estado que tiene que garantizar nuestros derechos colectivos, y cuando estamos hablando de nuestros derechos colectivos, estamos hablando de poder
reconocerse estos tratados internacionales, porque los tratados internacionales, tenemos tratados internacionales, por ejemplo, tenemos el convenio 169, que hoy día se le puso un freno al decreto 66 para que las consultas no sean vinculantes. El convenio 169 es bastante claro frente a los derechos territoriales de los pueblos originarios, la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas también está bastante clara sobre cómo se entiende el tema territorial, y en ese sentido cuando hablamos que el Estado tiene que garantizar nuestros derechos colectivos, estamos hablando desde el punto de vista desde el rol social, y cuando estamos hablando del rol social, estamos también hablando que tiene que promoverse sobre todo lo que tenga que ver con desarrollo humano integral, ¿no es cierto? Integral, y cuando estamos hablando de desarrollo humano integral, estamos hablando de pueblo originario y también estamos hablando de pueblo no originario. Aquí no estamos planteando que nosotros vamos a ir a separarnos, vamos a formar un Estado de otro Estado, sino que cómo nosotros se nos va a garantizar esos derechos colectivos, porque los derechos colectivos es un concepto bastante amplio. Señora Ana, pero le pregunto, ¿cómo podríamos nosotros ver una solución en la actual constitución, en la constitución que se va a cambiar para, por ejemplo, hablar de este tema de las devoluciones de las tierras, que a muchos mapuches yo lo he escuchado decir y hablar del tema de la devolución de los territorios? ¿Usted cree que eso se puede hacer o cree que hay que buscar otra alternativa, como no sé, como se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, entregándole la custodia de los casinos a los pueblos indígenas para poder reparar? Porque a lo mejor no sé, yo digo, tantas empresas forestales que existen hoy día. ¿Usted de verdad le ve un camino a esto? Mira, cuando estamos hablando, sobre todo, volviendo al tema concreto, lo que habla sobre los derechos la naturaleza como sujeto de derecho, nosotros estamos hablando sobre, e incluso estamos hablando sobre esos temas, incluso los parques nacionales que hoy día están dentro de acá de la región. Nosotros podemos perfectamente resguardar esos espacios, que lo hemos resguardado, porque hoy día gran parte de la tecnología, la ciencia, la medicina incluso está buscando nuestros lagüenes, nuestras propias medicinas, entonces para poder curarse cuando hemos resguardado, disponer y administrar esos tipos de espacios y poder crear nuestros propios recursos económicos para poder, y lo otro, respondiéndote al otro tema. Mira, yo fui consejera de la CONADI electa por las comunidades. ¿Y sabe cuánto es el recurso que tiene la CONADI? Tiene un 0.4% para resolver la temática de 10 pueblos de 10 pueblos originarios a nivel país. ¿Tú crees que con ese presupuesto vamos a resolver? La CONADI, hoy día las comunidades, tienen 470 y tantas comunidades que están ahí en la oficina de la CONADI con aplicabilidad para que le compren y le devuelvan las tierras. Por lo tanto, aquí, si nosotros, el Estado, pudiéramos, hay algunos candidatos que están planteando el 5% de presupuesto. Yo voy a plantear el 10% de presupuesto. Eso lo planteamos en tiempo de la dictadura. Con el 10% de presupuesto compraríamos, ya tendríamos saldado esas 400 y tantas comunidades que están esperando en las comunidades y no estaría este problema que está produciéndose en estos momentos. Aquí, cuando yo he dicho aquí, el Estado nos ha llevado a este tipo de... El conflicto es provocado por el Estado y el Estado es responsable del conflicto de lo que hay acá en el Guaymapo o concretamente en la región de la Araucanía o donde existimos los mapuches, porque no hay voluntad política. Con ese presupuesto no resolvimos absolutamente nada, o sea, es una risa con un 0 punto, mientras que el ejército, ¿cuánto es la plata que tiene? ¿Sabes? Yo estaba pensando el otro día y yo decía... está todo tan polarizado que hay como una tendencia al empate, como que de repente alguien dice, oye, pero solucionemos estos problemas de los pueblos mapuches. Oye, no, pero es que mira cómo queman las cosas, mira el terrorismo, mira esto. Como que hay un juego del empate que es bien siniestro, que yo que conozco al pueblo mapuche puedo decir que cuando hablan de terrorismo, cuando se habla también de quema de camiones, ¿por qué se le atribuyen también a los pueblos mapuches? Si yo al pueblo mapuche que conozco es un pueblo que ama su tierra, que ama profundamente, que cuida, que no quiere la destrucción. Entonces, le pregunto, señora Ana, ¿qué le parece a usted? ¿Usted cree que podamos llegar a un acuerdo si hoy día existe una polarización tan grande de todo? Mira, eso es voluntad, solamente es voluntad política de lo que tienen el poder,
que en este caso el Poder Ejecutivo, y en eso también nosotros como propuesta estamos planteando la función del Estado. La función del Estado no puede ser un Estado centralista, un Estado subsidiario, un Estado paternalista. Hoy día nosotros tenemos que luchar para que se descentralice, o sea, que termine este presidencialismo del Estado, que pueda darse la autonomía, la autodeterminación a las regiones, a las comunas, y dentro de eso la propia ciudadanía, o sea, no solamente el pueblo mapuche, que nosotros se nos dé nuestra autonomía o nuestra autodeterminación, aunque igual lo ejercemos, porque cuando hacemos reuniones en nuestras comunidades o cuando recibimos visitas estamos ejerciendo nuestra autonomía, pero hoy día también llamamos a la sociedad chilena que pueda ejercer esa autonomía que se levantó el 18 de octubre, porque esa fue una pequeña expresión de levantar para que también la sociedad chilena pueda aplicar su autonomía y su autodeterminación. Y si nosotros nos juntamos todos, nos sentamos todos y llegamos a un acuerdo para resolver este problema que tú señalas, Pancho, para poder que se termine definitivamente, porque mira, aquí hay montajes claro, probados. Está la operación Huracán bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, por lo tanto hoy día no es solamente aquí responsabilizar a la derecha chilena que nunca nos ha dado participación, pero aquí también tenemos a lo que nos dicen todos los días, lo que hoy día andan aquí en las comunidades, lo que andan diciendo, nosotros vamos a luchar por sus derechos, vamos a reconocerlo. 30 años así, 30 años nos han estado mintiendo la clase política, pero si hoy día hubiera voluntad política resolver, por eso yo confío en los nuevos que podamos llegar, aquellas personas que luchamos para que hubiera este cambio, para que dijéramos que queremos una nueva constitución y no sigan los mismos de los de siempre. Imagina, es una vergüenza en este país que los propios diputados estén renunciando, que los propios ministros hayan renunciado para ir a esta carrera política para el tema de la constituyente. ¿Por qué? Porque tienen miedo que les toquen sus poderes, donde están ahí apernados prácticamente 30 años, donde no nos quieren dar participación a este pueblo que puede llegar a la unidad y que podemos llegar. Cuando yo vi todas las movilizaciones desde Arica a Magallanes que se levantaron las banderas mapuche, significa eso que hay voluntad política. La sociedad que siempre hemos sido marginados, discriminados, tenemos voluntad política de resolver este tema, y yo creo y sigo confiando, y si no somos capaces nosotros de hacerlo, pero creo en la juventud, y por eso me alegra una gran cantidad de juventud que estén participando en este proceso, una gran cantidad de mujeres jóvenes. Creo que valió esa mala interpretación de la sopaipilla que tú me sacabas de nuevo, porque hablé desde el punto de vista para que las mujeres fuéramos parte de esta discusión, porque sabemos que venía este proceso y hoy día cuando veo tantas candidatas mujeres jóvenes, mapuche en este proceso, entonces digo que también algo es contribuido en este proceso. Y de ello confío. Señora Ana, sin duda usted es una persona que se ha formado en lo social y me gustaría darle el último minuto para que usted pueda dirigirse a toda la gente que nos está viendo y pueda decirles por qué tienen que votar por usted. Bueno, primero tienen que votar porque soy mujer, soy mapuche y ya me han visto, mi opinión es una opinión con política constructiva, con propuesta constructiva, con propuesta política también, y creo que podamos llegar a esa equidad, a esa igualdad, y donde nos podamos respetar y nos podamos mirar y podamos ser un país tolerante y un país que dejemos de ser un país tan clasista, un país tan racista y un país tan machista. Entonces, eso es lo que yo quiero construir, por eso quiero que voten por Ana Yao. Mi número es 129, casi al último, pero decimos que los últimos somos los primeros. Así que agradecerte, Pancho. Yo creo que las niñas en las comunidades cuando te vean van a estar muy contentas, y agradecer este espacio que me diste. No, encantado. ¿Sabe, señora Ana? Independiente de esta frase tan polémica, no más mujeres mapuches haciendo sopaipilla, yo quiero hacer mención aparte a la gastronomía mapuche. Ustedes tienen una gastronomía impresionante, realmente impresionante, y tan conectada con la naturaleza. El puré, piñones. No, mire, si con usted no se basan pena. Sí, no, ya lo he visto, ya te he visto cocinando también ahí, incluso, sí, muy bien, me parece que siga con ese mismo buen Pancho, que tú sigas demostrando de verdad, porque tu programa es un programa súper educativo, así que igual eso sirve también para que la sociedad
pueda también valorarnos y no mirarnos desde el punto de vista de estos mapuches que nos acusan que lo único que sabemos poco menos es quemar camiones y no sé qué otras cosas más. Yo igual te agradezco y siga con el mismo Nehuen y con ese mismo entusiasmo. Le mando un abrazo y que le vaya muy bien el día de las elecciones también. Cuídese mucho. Bueno, y si salimos constituyentes por ahí, vamos a tener otra entrevista, me imagino. Absolutamente. Abrazo. Chaltumay. Abrazo. Peu Cayal, Chaltumay, Peu Cayal. Peu Cayal.